El Verbo se hizo carne. W. Prescott. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1. Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros. Versículo 14. El tema de la redención será la ciencia y el canto por las edades eternas, y bien puede ocupar nuestras mentes durante nuestra breve morada aquí. No hay ninguna otra porción de ese gran tema que demande tanto de nuestras mentes a fin de poder apreciarlo, como el tema que vamos a estudiar esta noche. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Por él fueron hechas todas las cosas. Ahora, él mismo fue hecho. El que tenía toda la gloria con el Padre, la dejó a un lado y es hecho carne. Deja a un lado su modo divino de existencia y toma el del hombre. Dios se manifiesta en la carne. Esa verdad es el fundamento mismo de toda verdad. El que Jesucristo se hiciera carne, el que Dios se manifestase en la carne, es una de las verdades que más ánimo traen, una de las verdades más instructivas, una verdad en la que debiera gozarse la humanidad. Esta tarde quisiera estudiar esa cuestión teniendo en vista nuestro presente beneficio personal. Concentremos al máximo nuestras mentes, pues comprender que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros requiere todas las energías de nuestra mente. Consideremos primeramente qué clase de carne fue, pues ahí está el fundamento mismo de la cuestión. En lo que tiene que ver personalmente con nosotros. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él participó de lo mismo, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, a saber, al diablo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre, porque de cierto no vino para ayudar a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham. Por eso, debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser compasivo y fiel sumo sacerdote ante Dios, para expiar los pecados del pueblo. Y como él mismo padeció al ser tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hebreos capítulo 2, versículos 14 al 18. Para que sujetándose a la muerte, tomando sobre sí la carne de pecado, pudiera destruir, mediante su muerte, al que tenía el imperio de la muerte. Porque de cierto no vino para ayudar a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham. En el siguiente versículo se nos da la razón de ello. Por eso, debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser compasivo y fiel sumo sacerdote ante Dios, para expiar los pecados del pueblo. A Abraham fueron hechas las promesas,
y a su simiente, no dice a las simientes, como refiriéndose a muchos, sino a uno, a tu simiente, la cual es Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 16. Viene verdaderamente en ayuda de la simiente o descendencia de Abraham, haciéndose él mismo simiente de Abraham. Dios, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia que requiere la ley se cumpla en nosotros, que no andamos según la carne, sino según el Espíritu. Romanos capítulo 8, versículos 3 y 4. Por lo tanto, podéis ver que la Escritura expone claramente que Jesucristo tenía exactamente la misma carne que nosotros, carne de pecado, carne en la que nosotros pecamos, carne, sin embargo, en la que Él no pecó jamás, pero llevó nuestros pecados en esa carne de pecado. No olvidéis ese punto. No importa cómo lo hayáis podido considerar en el pasado, vedlo ahora, tal como está en la palabra. Y cuanto más lo veáis en esa forma, más razón tendréis para agradecer a Dios porque así sea. El pecado de Adán, un tipo, un pecado representativo. ¿Cuál era la situación? Adán había pecado, y siendo él la cabeza de la familia humana, su pecado fue un pecado representativo, un tipo. Dios había hecho a Adán a su propia imagen, pero esa imagen se perdió por el pecado. Adán engendró entonces hijos e hijas, pero los engendró a su propia imagen, no a la de Dios. Génesis 5:3. Todos somos descendientes de un linaje, pero siempre a imagen de Adán. Así continuaron las cosas durante 4000 años, y entonces vino Jesús de carne y en carne, hecho de mujer, hecho bajo la ley, nacido del Espíritu, pero en carne. ¿Qué carne pudo tomar si no es la carne que había en aquel tiempo? No solo eso, sino que fue la carne que él mismo dispuso que había de tomar, porque podéis ver que se trataba de auxiliar al hombre en la dificultad en la que éste había caído, y el hombre es un agente moral libre. La obra de Cristo ha de ser no la de destruirlo, no la de crear una nueva raza, sino recrear al hombre restaurado en él la imagen de Dios. Vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios experimentase la muerte en provecho de todos. Hebreos capítulo 2, versículo 9. Una raza condenada y desvalida. Dios hizo al hombre un poco menor que a los ángeles, pero el hombre cayó mucho más abajo por su pecado.
quedó totalmente separado de Dios, pero ha de ser elevado de nuevo. Jesucristo vino para realizar esa obra, y a fin de ello, vino no allí donde estaba el hombre antes de su caída, sino donde estaba después de haber caído. Tal es la lección contenida en la escalera de Jacob. Esta descansaba sobre el terreno en donde estaba Jacob, pero su extremo superior alcanzaba hasta el cielo. Cuando Cristo viene a rescatar al hombre del pozo en el que está, no se acerca a la entrada del pozo para mirar y decirle: sube hasta aquí y yo te ayudaré. Si el hombre pudiera por sí mismo retornar hasta el punto en el que cayó, sería igualmente capaz de lograr el resto. Si pudiera dar un solo paso por sí mismo, podría recorrer todo el camino. Pero debido a que el hombre está rematadamente arruinado, débil, herido y destrozado, de hecho, absolutamente desválido, Jesucristo viene allí donde Él se encuentra y se une con Él. Toma su carne y se hace un hermano suyo. Jesucristo es nuestro hermano en la carne, nació en la familia. Tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo. Solo tenía un hijo y lo entregó. ¿A quién lo entregó? Un niño nos es nacido. Isaías 9:6. Hasta en el propio cielo ha introducido cambios el pecado, puesto que Jesucristo, a causa del pecado, tomó sobre sí la humanidad y la lleva ahora. La seguirá llevando por la eternidad. Jesucristo vino a ser el Hijo del Hombre, tanto como el Hijo de Dios. Nació en nuestra familia. No vino como un ser angélico, sino que nació en la familia y creció en ella. Fue un niño, un joven, un adulto, un hombre en la flor de la vida, en nuestra familia. Es el Hijo del Hombre, nuestro pariente, llevando la carne que nosotros llevamos. Adán era el representante de la familia, por lo tanto, su pecado fue un pecado representativo. Cuando vino Jesucristo, vino a tomar el lugar del Adán que cayó. El primer Adán fue hecho un ser viviente, el postrer Adán un espíritu vivificante. Primera de Corintios 15:45. El segundo Adán es Jesucristo hombre, y vino para unir la familia humana con la divina. Dios nos es presentado como el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia de los cielos y de la tierra. Efesios capítulo 3, versículos 14 y 15. Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, vino a esta parte de la familia a fin de poder restaurarla para que pudiera existir. Una familia nuevamente unida en el reino de Dios. Jesús vino y tomó la carne de pecado que esta familia había atraído sobre sí al pecar, y le trajo salvación, condenando al pecado en la carne. Adán fracasó en su puesto
Y por el delito de uno, los muchos fueron constituidos pecadores. Romanos 5:15. Jesucristo se dio a sí mismo, no solo por nosotros, sino a nosotros, uniéndose a la familia, a fin de poder tomar el lugar del primer Adán, y como cabeza de la familia, rescatar aquello que se perdió en el primer Adán. La justicia de Jesucristo es una justicia representativa, como también lo fue el pecado de Adán, y Jesucristo, como segundo Adán, reunió consigo a toda la familia. Pero desde que el primer Adán ocupó su lugar, ha habido un cambio, y la humanidad es humanidad pecaminosa. Se perdió el poder de la justicia para redimir al hombre de la posición en la que había caído. Jesucristo viene y toma la carne misma que posee ahora la humanidad. Viene en carne pecaminosa y toma el asunto allí donde Adán fue probado y falló. Fue hecho, no ya hombre, sino que fue hecho carne, fue hecho humano, y reunió consigo a toda la humanidad. La abrazó en su mente infinita y se tuvo como el representante de toda la familia humana. Adán fue tentado, al principio, en lo referente al apetito. Cristo vino, y después de haber ayunado 40 días, el diablo lo tentó a que usara su poder divino para satisfacer su propio apetito. Y observad, fue en carne pecaminosa como fue tentado, no en la carne que Adán poseía cuando cayó. Es una verdad terrible, pero a mí me alegra terriblemente que así sea. Se deduce necesariamente que al ser nacido en la familia humana, Jesucristo es mi hermano en la carne. Por eso, no se avergüenza de llamarlos hermanos. Hebreos capítulo 2, versículo 11. Ha venido a la familia, se ha identificado con ella. Es a la vez padre y hermano de la familia. Como padre de la familia, es su representante. Vino a redimirla, condenando al pecado en la carne, uniendo la divinidad con la carne de pecado. Jesucristo hizo la conexión entre Dios y el hombre, a fin de que el Espíritu Divino pudiera morar en la humanidad. Recorrió el camino en favor de la humanidad. Llevó nuestros dolores y vino junto a nosotros. No está alejado de nosotros, ni en un simple paso. Filipenses 2:7. Se hizo semejante a los hombres. Lleva ahora la semejanza de hombre y al mismo tiempo posee la divinidad. Es el divino Hijo de Dios. Así, mediante la unión de la divinidad con la humanidad, restaurará al hombre a la semejanza de Dios. Al tomar el lugar de Adán, Jesucristo tomó nuestra carne, tomó nuestro lugar por completo, a fin de que nosotros pudiéramos tener su lugar. Tomó nuestra posición con todas sus consecuencias, y eso significa la muerte, a fin de pudiéramos obtener la suya con todas sus consecuencias,
y eso significa vida eterna. Al que no conocía pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en él. Segunda de Corintios 5:21. Él no fue pecador, pero se ofreció para que Dios lo tratara como si lo fuera, a fin de que nosotros, que somos pecadores, pudiésemos ser tratados como si fuésemos justos. Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Isaías 53:4. Los dolores que llevó fueron nuestros dolores. Y es un hecho cierto que se identificó de tal manera con la naturaleza humana que llevó en sí mismo todos los dolores y penas de la totalidad de la familia humana. Pero Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos curados. Isaías 53:5. Lo que estaba hiriendo a Él nos estaba sanando a nosotros. Estaba siendo herido a fin de que pudiésemos ser sanados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se desvió por su camino. Pero el Eterno cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Y entonces murió, puesto que fue puesta sobre él la iniquidad de todos nosotros. En él no hubo pecado, pero los pecados del mundo entero fueron puestos sobre él. He aquí el Cordero de Dios, llevando los pecados del mundo entero. Él es la víctima por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Primera de Juan 2:2. El precio pagado por cada alma. Quisiera que vuestras mentes capten la verdad de que tanto si un hombre se arrepiente como si no lo hace, Jesucristo ha llevado sus dolores, sus pecados, sus pesares, y se lo invita a que los deposite sobre Cristo. Aunque todo pecador en este mundo se arrepintiese con toda su alma y volviese a Cristo, el precio se pagó ya con anterioridad. Jesús no esperó hasta que nos arrepintiésemos antes de morir por nosotros. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como víctima por nuestros pecados. Primera de Juan 4:10. Cristo murió por el bien de cada alma aquí reunida. Ha llevado sus penas y dolores. Pide simplemente que las depositemos sobre Él y le permitamos llevarlas.